El gobierno confirmó que ciertamente se está haciendo una investigación con respecto al yate de lujo que está estacionado aquí en Sanssouci, Ujú. que se asigna y que se asume que es el del magnate ruso, eh, y que parte obviamente de las presiones que está haciendo Estados Unidos para bloquear muchos de los intereses rusos que se mueven en el mundo. Mientras tanto, en el día de hoy, el presidente turco se va a reunir con los negociadores rusos y ucranianos en Turquía, y Rusia no descarta la posibilidad de un acuerdo que ponga fin a este conflicto, ¿verdad? De todas maneras, hay que seguir insistiendo en la observación que se hizo ayer de que al iniciar abril, hoy estamos a 29, ¿verdad? Sí, Este es un mes de pata larga, 31 días. de pata Es larga, decir, que sí, nos sí. quedarían 3 días para llegar a abril. Y en abril justamente se planta tanto el trigo como el maíz, que son parte de los commodities internacionales, que se mantienen complicados todavía. Y dicen que todo lo que escasea encarece Eso es así, económicamente. eso es así y todavía no se tiene suficiente expectativa de que las cosas vayan a cambiar a nivel internacional en el corto plazo, a propósito de que la situación en Ucrania sigue en mucha tensión luego de la invasión de Rusia. Y eso pues impacta incluso en algunos aspectos que todavía ni siquiera estamos sintiendo en toda su dimensión, porque hay exportaciones que hace tanto Rusia como Ucrania, que su efecto será más en mediano plazo. Algunos tipos de minerales, de metales, y por supuesto lo que tiene que ver con cereales, que son dos países con un amplio nivel de producción en ese aspecto. Y todo eso pues todavía tiene el potencial de seguir Sí, escalando. Lo que seguimos sintiendo hasta el momento es el efecto petróleo, que es lo que más se ha sentido. Pero sin dudas, lo que podrá sentirse en los próximos meses podrá incluir incluso escasez de algunos de estos bueno, productos y alimentos, y eso, por supuesto, también sí. lleva a un aumento de los Tal vez precios. hemos sentido el petróleo porque el petróleo es el que se maneja públicamente con la variación de precio, Y, haciéndolo público. y es lo más automático. Y es lo más automático, pero lo otro es como un poco como el agua que te moja todo el Ujú. cuerpo. Es decir, fíjate que la mayor preocupación ha sido justamente el tema de la canasta familiar, es decir, Ujú. cómo eso se refleja. Porque ciertamente, y a pesar de que, por ejemplo, parte de la alimentación, por ejemplo, de los pollos, para mencionar uno, se maneja básicamente con Estados Unidos y Canadá. Sin duda, si hay un problema mundial, esos suplidores de esos países van a tener una mayor demanda por todo el mundo, y por tanto el bien que tienen en la mano se va a encarecer, y por tanto tendrá un precio diferenciado. Es decir, Ujú. pero hay que pensar que si se llegara a un acuerdo en este momento, y ojalá que así sea, ahora vendría entonces un periodo de reconstrucción, porque la verdad que por ejemplo, Ucrania ha quedado No, 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 eh, desbaratado. desbaratada en muchos aspectos, que tendrás que hacer esto, pero yo creo que hay una observación que hizo en días pasados en un foro de especialistas europeos en Portugal, que fue donde el presidente de Portugal hizo el llamado a la Unión Europea para hacer un diálogo consistente del más alto nivel con Rusia. La conclusión ahí era que después que esto termine, esto no volverá a ser igual. Entonces yo creo que todavía es posible que hayan algunos factores de cambios ahí que no logramos ver en lo inmediato, pero que se van a producir. Esa es una tensión que va a permanecer en Europa. Ujú. Y sobre todo porque Europa en gran medida no es la que está liderando este conflicto. Quien lo está liderando es Estados Unidos. Entonces las prioridades estadounidenses no necesariamente son las prioridades europeas, ni la visión de cómo hay que manejar este tipo de situación. Así Es decir, es. ha faltado en Europa un liderazgo que asuma ese tema como un tema europeo, y que lo maneje con un aliado como ha sido históricamente Estados Unidos. Bueno, Zelensky ha sido muy duro en sus últimas Sí. declaraciones, Por lo, precisamente. por lo menos en sus eh, quejas, ¿verdad? Sí, y Eh, que son quejas que reflejan ya su impotencia, de eh, alguna manera, en que el apoyo se materialice
de otras formas. Estos países se han concentrado sencillamente en tomar medidas económicas contra Rusia, contra oligarcas rusos, contra personas vinculadas a funcionarios rusos, pero lo que está ocurriendo en el conflicto, sin embargo, se le ha dejado a Ucrania de manera aislada, y esto pues evidentemente lo que va generando es que la destrucción vaya creciendo en claro. Ucrania, y que no se haya tenido avances significativos tampoco en las negociaciones, lo cual por supuesto deja claro, a Ucrania en una situación bastante difícil. Pero yo creo que aquí hay mucha gente que se ha equivocado y otros que han abusado. Por ejemplo, en el caso de Zelensky, yo creo que se entusiasmó demasiado en meterse en un conflicto en el que no tenía la suficiente garantía de saber que estos países iban a reaccionar. No hay que olvidar que la OTAN y el caso de Rusia es la Guerra Fría. Es la Guerra Fría en silencio, porque eso estaba ahí. Ni tan fría. Sí, bueno, fría en el sentido de que se ha mantenido ese nivel de tensión, digamos, de sospecha, de vigilancia, porque parte de la estrategia de la OTAN ha sido ir creciendo en silencio hacia los países de la Europa del Este, acercándose a las fronteras rusas. Y un país troncar con la frontera rusa es justamente Ucrania. Por demás con conflictos históricos entre ellos, ¿verdad? Con relaciones históricas y con conflictos históricos, porque al final tú con quien tienes dificultades con tu vecino, ¿verdad? Normalmente. Por tanto, yo creo que un país cuando va a tomar decisiones también tiene que considerar el tipo de vecino que tiene y los riesgos que se corren cuando tomar ciertas decisiones. Así que Zelensky, yo creo que quizás la falta de experiencia política también lo llevó a entusiasmarse demasiado y generar un nivel de tensión que ha provocado evidentemente un abuso de un país con el poder de Rusia que tiene de frontera, ¿verdad? Es decir, yo creo que él ha debido también cuidar la propia integridad de su país y de su gobierno, ¿no? Y yo creo que eso tampoco ha sucedido. Como lo ha pasado a la Unión Europea de no darse cuenta del potencial que se anidaba en ese nivel de tensión que aún permanecía en Europa después que cayó el muro en el 89, ¿verdad? Fue que cayó el muro. Es decir, que yo creo que una cosa tenía que ver con la otra. Y es probable que los propios europeos y los estadounidenses, pero sobre todo los propios europeos, porque para los Estados Unidos posiblemente el enfrentamiento con Rusia, más que económico, era un enfrentamiento de poderío militar. Es así. Pero para los europeos, que lo vieron como una derrota militar, la caída del muro, no se dieron cuenta que el problema de ellos era un tema de seguridad, porque ya la guerra había pasado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que todos esos temas serán lo que hay que reandar para en esas experiencias sacar las lecciones y encontrar soluciones que ojalá aparezcan temprano, ¿verdad? Y que eso no se siga complicando. Ojalá también que los turcos, que por cierto es una cosa interesante, los turcos son parte de la OTAN. Turquía ingresó a la OTAN. Sin embargo, y aquí pasa lo siguiente, hay varios de esos países de la Europa del Este que eran parte de Rusia, que son de la OTAN, pero que se han quedado siendo amigos de Rusia. Entonces son de los amigos que Putin tiene en la OTAN. Entre esos está Turquía. Así es. Que es el que está sirviendo de mediador. Macron, que ha estado siendo un mediador, pero yo siento que a Macron no le han dado tampoco el rol como que funciona en nombre de todo. Yo siento que Macron es como una relación de Francia con los rusos, con quienes también han tenido conflictos históricos, ¿verdad? Y algunas batallas. No hay que recordar que incluso desde Napoleón a Napoleón lo derrotaron en Rusia. También en pelea. Ha mantenido abierta una conversación con Putin buscando buscar una solución. Pero siento que la Unión Europea no ha depositado en él, digamos, la posibilidad de gestionar un acuerdo que lo comprometa a todos. Yo siento que la Unión Europea sigue dependiendo más de la línea estadounidense que de una gestión europea. Bueno, de hecho, la Unión Europea son muchas cabezas. Fíjate que Macron
se ha depuntado de Biden con las últimas expresiones. Eso es así y bueno, al final Tú dices es que más hay difícil mucha cabeza, tú dices. Que Europa se ponga de acuerdo. Primero porque son muchos estados, cada uno con su propia idiosincrasia. Segundo, Francia, que es un país que tiene un liderazgo importante en estos temas en la Unión Europea, está en una coyuntura particular a propósito de las elecciones que tienen en los próximos días. Y Alemania también está en una coyuntura particular a propósito de que la Merkel dejó la posición tiene hace poco tiempo, tiene un cambio de gobierno que es reciente y donde no hay posiblemente ni la experiencia ni la confianza establecida para tomar medidas muy drásticas y que pueden tener consecuencias muy complejas para la Unión Europea. Y tiene un líder muy conservador. Así es. Entonces, posiblemente no alcanza todo esto a ver hace que la situación, no haya mucho espacio para que se pongan de acuerdo en medidas más enérgicas. Estados Unidos, por su parte, ha estado bastante agresivo de boca y a nivel también de tomar medidas en contra de capitales rusos. No así para tener otro tipo de participación en el conflicto. De boca y queriendo arrastrar a todo el mundo al conflicto y a su estilo, a su manera. Por ejemplo, han agarrado el deporte y lo han involucrado en el conflicto. Aquí mismo, mira cómo República Dominicana queda envuelta en el lío, porque tenemos un barco aquí. Que si Estados Unidos pide que lo incauten aquí, ¿qué va a hacer el gobierno dominicano? Dudo que diga que no. Y ya por lo menos quedamos envueltos en el conflicto, agarrando un barco ajeno que además es un país que vive del turismo, que vive del atractivo, así. Es una situación complicada porque te arrastra a veces sin tú proponértelo. Y tal vez obedeciendo líneas de política exterior que no necesariamente son las tuyas, ni tú tienes el poderío como para decir, no, yo no me meto en eso. Porque si ayer el gobierno confirmó la investigación del barco. Es decir, que si autorizó que las autoridades americanas vengan e inspeccionen el barco, es porque tú puedes estar seguro que si Estados Unidos pide retengan el barco, difícilmente digan que no. Sí, es así, pero y ojalá que República Dominicana busque la forma de lidiar con esa situación. Primero, porque estas medidas las está tomando Estados Unidos. Claro. No República Dominicana. Sí. Segundo, República Dominicana no tiene jurisdicción perdón, Estados Unidos no tiene jurisdicción en República Dominicana. Y esto generaría un conflicto frontal con Rusia, en el cual República Dominicana en este momento no tiene ninguna vela, tomando en cuenta de que los países en vías de desarrollo, países pequeños que por demás dependemos del turismo en muy buena medida, no tienen ningún aporte que hacer a este conflicto de forma real y directa. Acuérdate que tú puedes ir sin vela, pero aquí llevan velita y te dan una cuando tú entras. Bueno. Toma, y hay que prender la velita. Es decir, lo que te quiero decir, y fíjate qué importante es tener cuidado con las crisis. Cuando esto comenzó, el presidente dio unas declaraciones muy duras incluso contra Rusia, el presidente Putin. Y en política exterior a veces tú tienes que tener el cuidado de cuidar tu distancia, ¿verdad? Porque tú a veces no sabes ni en qué te estás involucrando ni a quién tú le estás pisando los callos. Por eso en política exterior siempre hay que tener alguien que sepa lo que hay que decir, en qué momento hay que decirle y quién lo debe decir. La posición del gobierno dominicano quedó, lo hizo vinculante en el pronunciamiento. Fíjate que hasta la Casa Blanca, cuando el presidente Biden se excede en su expresión en Polonia, le sale al frente al propio presidente y le dice eso no estaba en el discurso. Y el presidente Biden ha tenido que admitir que dijo eso como una inspiración moral o de orden moral que lo dijo, pero fíjate cómo la misma Casa Blanca entiende que en el contexto de la crisis una expresión como ese no ayuda, sino que dificulta, ¿correcto? Tal vez para el propósito ulterior que quieres.
Entonces en eso los gobiernos tienen que ser sumamente cuidadosos en un mundo universal, donde tú tienes relación con todo el mundo. Por tanto, siempre hay que pensar las cosas.